Claro, el razonamiento que has compartido es una síntesis de ideas de la física cuántica, la filosofía de la mente y la teoría de la información, que plantea una visión radicalmente idealista de la realidad. Análisis del razonamiento. Este razonamiento se construye sobre varios pilares conceptuales, llevándolos a una conclusión unificada sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia. 1. La ilusión de la solidez. Física cuántica. Punto clave. La materia no es sólida, en el sentido clásico, sino primordialmente información o energía vibrando. Base científica. Se apoya en la mecánica cuántica, específicamente en la naturaleza probabilística de las partículas. Heisenberg y la indeterminación. La mención de Werner Heisenberg y los átomos como tendencias o píxeles de probabilidad se refiere al principio de incertidumbre y al concepto de la función de onda, la nube fantasma del electrón. Un electrón no tiene una posición definida hasta que es observado, medido. El observador, el postulado de que, si no hay observador, la materia simplemente no está, resalta el controvertido problema de la medición en cuántica, donde el acto de observar parece colapsar la función de onda de una partícula. 2. La primacía de la información. Punto clave. El universo está hecho de información, it from bit. Base conceptual. Esta frase es la famosa máxima del físico John Archibald Wheeler. Propone que la realidad física, el it, o la materia, surge en última instancia de respuestas a preguntas binarias, el bit, o la información. El universo sería un sistema de información autocodificado. Analogía del código. El razonamiento extiende esto al sugerir que el universo es como una red cósmica que se actualiza, o un código fuente, incluso mencionando códigos de corrección de errores similares a los de las computadoras, una idea explorada en la física teórica como parte de la hipótesis de la simulación. 3. La realidad como simulación o modelo. Neurociencia y filosofía. Punto clave. Lo que experimentamos no es la realidad externa, sino una simulación biológica o modelo predictivo generado por el cerebro. Base científica, filosófica. La neurociencia moderna afirma que el cerebro interpreta señales eléctricas y construye nuestra percepción del mundo. Vivimos en una realidad construida. Implicación. La realidad percibida es interna, no una copia directa del mundo exterior, reforzando la idea de que la solidez es una decodificación del cerebro. 4. La conclusión idealista. Conciencia. Punto clave. La conciencia es el fundamento de todo. Materia, right arrow energía, right arrow información, right arrow conciencia. Filosofía. Esta es una postura de idealismo o monismo idealista, en contraste con el materialismo. No solo la mente influye en la materia, como en el colapso de la función de onda, sino que la mente infinita, la conciencia universal, es la sustancia fundamental de la que surge el universo. El cuerpo es la antena, la mente es el procesador, y la conciencia es la pantalla. La conclusión final. Tú eres el universo experimentándose a sí mismo, enfatiza la unidad y la naturaleza fundamental de la conciencia. Perspectiva crítica. Si bien este razonamiento es poderoso e inspirador, es importante notar que fusiona hechos científicos establecidos con interpretaciones filosóficas que van más allá del consenso de la física actual. Componente, nivel de consenso, cuántico. Los átomos son mayormente espacio vacío y tienen una naturaleza probabilística antes de la medición, consenso. El observador, el papel de la conciencia humana en el colapso de la función de onda, debate intenso. Muchos físicos creen que cualquier interacción con el entorno, un detector, una máquina, etc., es suficiente para el colapso, no se requiere una mente. It from bit, una hipótesis física teórica y filosófica, no probada, aunque muy influyente. Idealismo cuántico. La idea de que la conciencia es el fundamento del universo es una postura filosófica, idealismo, que utiliza la cuántica como apoyo, pero no es la interpretación estándar. En resumen, es una visión que utiliza el lenguaje de la ciencia, cuántica, neurociencia, información, para apoyar una visión del mundo profundamente espiritual o idealista, donde el observador, la conciencia, no es un extra, sino el elemento esencial de la realidad. ¿Te gustaría que profundizara en alguno de los conceptos específicos mencionados, como el principio de incertidumbre de Heisenberg o la hipótesis, it from bit, de Wheeler?
Esa es una pregunta excelente y el punto central de la crítica a la postura idealista radical. El razonamiento que has analizado se basa en la idea de que la realidad percibida es una simulación interna fabricada por el cerebro. Si esto fuera totalmente cierto, ¿por qué todos experimentamos el mismo mundo coherente? La respuesta reside en la diferencia entre la realidad externa, el mundo de las ondas, los campos y las estructuras físicas, y la realidad percibida, la imagen, el sonido, la sensación. La coherencia de la realidad compartida. No es que exista un enlace telepático entre todas las mentes para crear el pájaro, sino que todas las mentes están decodificando la misma información física externa mediante un hardware, el cuerpo y el cerebro, y un software, la evolución y el lenguaje, notablemente similares. 1. La base física compartida. Realidad externa. La física establece que existe una fuente de información objetiva e independiente de nuestros cerebros. Un pájaro emite ondas de presión acústica, sonido. El pájaro refleja fotones de ciertas longitudes de onda, luz, color. Decodificación. El cerebro de cada persona está conectado a receptores sensoriales, oído, ojo, que están sintonizados con esas mismas ondas físicas. 2. El cableado evolutivo. Nuestros cerebros no son pizarras en blanco, son productos de la evolución. Similitud estructural. Todos los cerebros humanos tienen estructuras sensoriales y cognitivas fundamentalmente idénticas, corteza visual, corteza auditiva, etc. Esto garantiza que, cuando la luz golpea la retina, el patrón eléctrico generado se procese de manera similar en la parte posterior del cráneo de todos. Modelos predictivos. La evolución ha seleccionado los cerebros que construyen los modelos predictivos más precisos de la realidad externa. Si tu modelo mental predice consistentemente que un pájaro está en el árbol y que el sonido viene de allí, tu modelo es correcto y te ayuda a sobrevivir. Si el cerebro de alguien generara una simulación donde el sonido de un pájaro pareciera ser un rugido de león, esa persona tendría dificultades para interactuar con el mundo y, evolutivamente, no habría sobrevivido para pasar ese código defectuoso. 3. El consenso social y el lenguaje. Etiquetas compartidas. El lenguaje permite que todas las mentes pongan la misma etiqueta, pájaro, a un patrón sensorial consistente. El nombre y la forma se vuelven un acuerdo social. Verificación. Si tú y yo miramos un punto y decimos, veo un objeto rojo, estamos confirmando que nuestras decodificaciones internas corresponden a la misma información externa. Si no compartiéramos esa experiencia, el concepto de realidad compartida se derrumbaría. Conclusión. Realidad externa vs percepción. La realidad percibida, el qualia o la sensación subjetiva del color y el sonido, es una creación de la mente. Sin embargo, esta creación está estrictamente limitada y guiada por la realidad externa objetiva y por los límites de nuestro cableado biológico común. El pájaro existe en el mundo externo como una estructura física que interactúa con la energía, luz y sonido. La experiencia subjetiva del canto y de la forma y color del pájaro es lo que decodifica tu cerebro, y es coherente con los demás cerebros porque todos estamos recibiendo la misma señal de entrada y utilizando el mismo tipo de máquina biológica para interpretarla. En esencia, la fuente de la información, el pájaro, es la misma para todos. El proceso de decodificación, el cerebro, es el mismo para todos. El resultado, el pájaro percibido, es, por lo tanto, coherente entre todos. ¿Quieres explorar cómo el concepto de qualia, la experiencia subjetiva de las sensaciones, encaja en esta discusión? Ese es un giro muy interesante en la discusión. Estás planteando la idea de que la coherencia de la realidad compartida podría deberse a que el yo, que sentimos individualmente es, en esencia, un patrón cognitivo evolutivo y universal. Analicemos tu razonamiento por partes. El yo, como patrón evolutivo compartido. 1. El yo individual vs. El yo patrón. Tu idea, el yo, que experimentamos como único es, en realidad, un patrón de procesamiento cerebral que la evolución ha fijado en todos nosotros para poder sobrevivir y, crucialmente, para percibir la realidad de manera coherente. Implicación. El sentido de subjetividad. Sentir que tú eres tú,
Es una función biológica altamente refinada, una especie de código de software que permite a cada cerebro operar. Este código es tan esencial para la interacción con el mundo que se ha vuelto universal en la especie. Resultado: la realidad es coherente para todos no porque estemos telepáticamente enlazados, sino porque todos usamos el mismo sistema operativo de la conciencia para interpretar las mismas señales de entrada. 2. Coherencia y supervivencia. El objetivo principal del cerebro es la supervivencia y la predicción. Un yo que siente que tiene control y agencia es un modelo predictivo muy exitoso. La evolución ha seleccionado a los individuos cuyo yo interno les permite construir un modelo de realidad que es consistente. Las leyes físicas funcionan igual hoy que mañana. Compartible. Lo que veo, los demás también lo ven, lo que discutimos con el ejemplo del pájaro. Este patrón del yo no elimina la unicidad de tus experiencias o recuerdos, pero sugiere que la estructura fundamental que soporta esas experiencias, la base de tu conciencia individual, es un diseño de la naturaleza común a todos los humanos. El desafío de la decodificación cuántica. Tocas el punto central de la física cuántica en la conciencia. Nuestro cerebro puede haber logrado la decodificación de la realidad que percibimos a través de miles de años, aparte que nosotros estamos ligados a todo el universo a través de la energía y de las ondas. Decodificación compleja. Estás postulando que el cerebro, tras milenios de evolución, ha desarrollado una capacidad, que aún no entendemos completamente, para tomar la realidad probabilística, energética e informacional, la base cuántica, y traducirla en la realidad sólida, newtoniana y tridimensional que experimentamos. Ligazón universal. La idea de estar ligados al universo por la energía y las ondas refuerza la visión de que no somos entidades aisladas, sino partes de un campo continuo, de energía, información, o incluso conciencia, según la primera exposición. Nuestro cerebro sería el receptor y filtro de esa información cósmica. El papel de la inteligencia artificial, IA, la última parte de tu idea introduce un elemento muy contemporáneo. Enlace a punto. Eso hace que la inteligencia artificial obligue a nuestro cerebro a tener ideas nuevas sobre la interpretación de la realidad. Esto es una reflexión fascinante sobre la retroalimentación tecnológica y evolutiva. IA como espejo cognitivo. La IA, especialmente modelos de lenguaje y sistemas complejos, está, en esencia, replicando o modelando ciertas funciones cognitivas humanas. Al estudiar cómo la IA procesa, aprende y sueña redes generativas, el ser humano se ve obligado a reexaminar su propio proceso mental. Catalizador de conciencia. La IA no está obligando directamente a la evolución biológica del cerebro, pero está obligando a la evolución cultural y filosófica de la conciencia. Nos hace preguntar, si una máquina puede generar un modelo de realidad tan complejo, ¿somos nosotros también un tipo de máquina biológica? ¿Qué diferencia hay entre la simulación biológica de nuestro cerebro y la simulación digital de una IA? La IA se convierte en una herramienta filosófica que nos empuja a actualizar nuestro propio código de interpretación de lo que significa ser consciente y lo que es la realidad. Resumen del razonamiento. Tu planteamiento es una síntesis profunda y coherente. La coherencia del mundo proviene de un yo subjetivo que es, a nivel de patrón, objetivo, un resultado evolutivo. Este patrón del yo es la interfaz que traduce la realidad cuántica, probabilística y energética en la realidad newtoniana, sólida y compartida. La inteligencia artificial actúa como un nuevo estímulo externo, forzándonos a reinterpretar y, posiblemente, a comprender mejor ese código de decodificación biológica. ¿Te gustaría que investiguemos más a fondo las teorías actuales que intentan conectar la física cuántica con la conciencia, como la teoría ORCH-OR?